Tal como lo anunciamos, está ya en nuestros estudios Paulina Recalde. Ella es directora de la encuestadora Perfiles de Opinión. Nos trae los datos y resultados que arrojó su última encuesta, que se realizó hacia finales de 2019 y los primeros días de enero. Vamos a poner atención a lo que los ecuatorianos califican a la gestión del presidente Lenín Moreno, la Asamblea y otras instituciones. Paulina Recalde, bienvenida a Notimundo. Buenas noches. Gracias, Freddy María del Carmen. Buenas noches. Gracias por la invitación. Empecemos por la claqueta técnica de cómo fue realizada la encuesta para ir desglosando los resultados. Sí, esto lo aplicamos en las ciudades de Quito y Guayaquil. La muestra son 610 encuestas. Esto nos permite tener un margen de error de más o menos 4 y, como bien dijo Freddy, lo cerramos el 3 de enero. ¿Qué resultados tenemos? ¿Cuáles destacaría usted de los obtenidos en esta encuesta? Sí, yo creo que primero hay que marcar el contexto, ¿no? El contexto de estado de ánimo que ya lleva 2 años muy afectado, muy lesionado, lo hemos hablado acá ya varias veces, pero comparativamente hablando, este es el momento en el que más bajas cifras estamos registrando. Por ejemplo, el hecho de que el 90% Quito-Guayaquil crea que el país va por el camino equivocado. Es decir, solamente un 5% piensa que vamos por buen camino y esto en la medición pasada era del 14% y exactamente hace un año era una cifra del 15%. Esto es lo que se le conoce como el estado de ánimo de la población. Correcto. Este es el indicador más general. Es preocupante también la expectativa negativa que tiene la población en torno al tema de desempleo, porque el 66% cree que el desempleo va a aumentar en los próximos meses. Y ojo que esta cifra es levantada antes de que se diera el anuncio de las cifras oficiales, que esto sucedió ayer, y esto podría incluso presionar aún más esta cifra. Es decir, que hay un pesimismo de parte de la población. Un pesimismo, incluso digo antes de haber conocido las cifras. Esta semana que se ha conocido las cifras, que sean 2 titulares, tienen incluso el número específico de plazas de trabajo que se habría perdido. Digo, eso podría ejercer aún más presión en términos de pesimismo para esta cifra que consulta sobre cómo ve el tema de desempleo. ¿Podemos ver alguna diferencia entre las dos ciudades o estamos más o menos a la par en Quito y Guayaquil? Quito está más pesimista porque es del 77% que cree que va a aumentar el desempleo y en la ciudad de Guayaquil esto es del 58%. Seguramente esto motivado también por las plazas en el sector público. Esto sucedió. Por los despidos, dice usted, porque es el centro burocrático del país, Quito. Sí, registramos o vimos que para diciembre, justamente para los últimos días de diciembre, la salida de un número de empleados del sector público, esto podría haber presionado para que en Quito haya mayor preocupación o mayor pesimismo respecto a las cifras de desempleo. Y esto se conecta con que cuando consultamos sobre los principales problemas, el 34% menciona el desempleo. En la última medición nuestra, esta mención era del 19%, todo este crecimiento. Bastante grande el crecimiento. Claro, más la cifra de pesimismo que mencioné, luego el 23% menciona crisis económica, 14% delincuencia, 10% corrupción, 8% mala administración, 4% pobreza. Acumulando o mirando las cifras que tienen que ver con lo económico, por desempleo, crisis económica y pobreza, es el 60% que está preocupado por temas de orden. En corrupción, ¿qué porcentaje tenemos? Corrupción es mencionado por el 10%. Es muy bajo, ¿no? Una percepción de corrupción en el país bastante baja. ¿Cómo plantea usted? ¿Tiene una forma preestablecida donde va señalando el ciudadano o es por mención del ciudadano más bien que ubica usted esa prelación dentro de la encuesta? Es una pregunta abierta. ¿Cuál cree usted que es el principal problema del país? Y según esto, ojo, no significa que la población no perciba que hay corrupción en el país. Lo que pasa es que en importancia relativa no es lo más importante ahora, para ellos. Diríamos que le preocupa más lo económico y que esto ha hecho que entre el mes pasado y ahora la mención de corrupción haya descendido 7 puntos. Es decir,
roba la atención o roba la preocupación. La crisis económica. El tema de desempleo sobre todo y la crisis económica que tienen esta crecida de la que he hablado, y delincuencia y corrupción tienen un descenso. No porque no exista, no porque no preocupe a la población, sino que comparativamente hablando, ahora esto genera más tensión. ¿Qué pasa con relación a la calificación del presidente Lenín Moreno? Para que empecemos a revisar un poco esos datos, y también del vicepresidente Otto Sonnenholzner. Sí, el presidente Moreno tiene en este mes el 18% de aprobación a la gestión. La medición pasada era del 23%, y para comparar en el ciclo de un año, hace un año era el 30% que aprobaba la gestión del presidente Moreno. En cuanto a su credibilidad, el 9% cree en el presidente Moreno. Dicho de otro modo, el 86% no le cree, más del 5% que no responde a esta pregunta. En Quito le cree el 11% y en Guayaquil le cree el 7%. ¿Cómo analiza usted estos resultados? Yo creo que hay que analizar primero, este es un indicador, estos dos, que han venido sufriendo una lesión durante el último año. Esto lo habíamos ya mencionado. Ahora suman o ejercen presión dos elementos adicionales. El de octubre, evidentemente, el anuncio del decreto, el tener que retroceder en el anuncio del decreto, las movilizaciones, la ampliación de los sectores de oposición, que fueron justamente los que estuvieron o actuaron en octubre, más los que se sumaron después de octubre. El escenario conflictivo que tuvo que vivir el gobierno en el legislativo en el último trimestre, la imposibilidad de aprobar la económica urgente, la imposibilidad de aprobar la reforma presupuestaria. Esto ha ido seguramente abonando en lesionar la palabra del presidente, en esta desazón respecto al futuro. Y luego no hay que perder de vista que hay un tema pendiente, latente. Como consecuencia de octubre ha quedado pendiente todavía la aprobación de una presunta focalización de los subsidios. El presidente de la República ha anticipado que esto podría suceder hasta abril. Más las cifras de desempleo estarían ejerciendo presión para que se configuren estas dos cifras muy preocupantes. Vale decir entonces que la debilidad política del gobierno le está pasando factura en las cifras de aprobación y a lo mejor de credibilidad. Sí, y este frente que digo que se ha abierto, porque antes de octubre podíamos identificar probablemente a un solo actor de oposición. Después de octubre, el movimiento indígena que había estado siendo parte de algún modo del gobierno, recordamos que tenía al secretario de Agua, recordamos que Pachacutic había estado votando, sigue votando con el oficialismo, pero no hacía oposición. El Partido Social Cristiano empezaba a tener algunos gestos de oposición, pero no tan fuerte como ahora, que incluso votó en contra de la económica urgente, prepara una demanda de inconstitucionalidad frente a la reforma tributaria. En fin, ahora mismo solamente diríamos que tiene creo, y algunos votos, en algunos casos, de su propia tienda política. Incluso los comunicados de Alianza País distan en varios temas de la posición. Eso es evidente, así es. Oficialismo. ¿Y a qué se atribuye esto, Paulina? Bueno, me parece que en el caso de Alianza País, por ejemplo, el presidente creo que desde el inicio ha dado señales de no querer estar al frente, de no querer ejercer esta presidencia del movimiento. Los sectores que están... Pero eso es saludable, ¿o no? Que en el ejercicio del poder se dedique más bien a gobernar y deje la conducción del movimiento político a terceras personas. Claro, siempre que haya mínimas coincidencias, me parece a mí, con la tienda política, porque puede ser que no haya una verticalidad en las opiniones, en el modo de hacer política, pero tomemos dos casos, por ejemplo, quizás los tres, incluso los más emblemáticos. Alianza País tiene una postura, una posición respecto a lo que sucedió en Bolivia. Lo nomina como un golpe. El presidente Moreno, no obstante, ha reconocido a la presidenta actual. María Fernanda Espinosa. Frente a la candidatura en la OEA, el presidente Moreno o Cancillería apoya a Almagro, Alianza País apoya a María Fernanda Espinosa. La postura respecto a Venezuela. En fin, podemos seguir hilando fino, pero me parece que queda en evidencia que hay este distanciamiento. Y en ese sentido, esto le pasa factura. Yo no lo diría en términos electorales, porque no hay intención de generar candidaturas. Al menos eso ha dicho el presidente Moreno. Correcto, pero sí en el legislativo, digo, porque no puede garantizar 100% esos votos de un bloque que es un bloque robusto.
Ahora mismo, entonces, tiene que combinar los votos de esta tienda política con BIN, eventualmente Badi, los votos de Creo, que tampoco tiene una disciplina partidaria total. ¿Podemos prever que esta calificación va a seguir bajando para el presidente de la República, o habría alguna manera en que tal vez pueda tener un repunte, alguna aceptación en el tiempo que le queda de gobierno? A mí me parece que el margen en este momento de crecimiento va a ser pequeño. Si es que anticipamos que es un año en el que se tiene que tomar las medidas económicas que hemos dicho en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si es un año preelectoral en la que la mayoría de actores políticos van a tratar de tomar distancia y de capitalizar sus posiciones de oposición. Y si vemos además que la presión está sobre todo en los temas económicos, si vemos las cifras de principales problemas, ¿cómo dar respuesta, por ejemplo, a la preocupación por el desempleo si ahora mismo las cifras son las que hemos citado? ¿Cómo dar respuesta a las preocupaciones de crisis económica, de pobreza, en un periodo corto, con dificultad para implementar varias de las medidas y con algunos frentes abiertos? Porque lo que ha sucedido además, aparte de la oposición que he mencionado, es que en esta semana, por ejemplo, se ha sumado un elemento importante. El informe de la CIDH, más las medidas cautelares dictadas, me parece a mí que le abre además al gobierno un frente internacional con el que va a tener también que lidiar. La salida reciente del embajador en Estados Unidos es otro evento político de tensión incluso interna. Entonces, dicho esto, me parece que hay un escenario muy pequeño para tener un margen de acción más o menos confortable y sobre todo que le permita crecer en términos de imagen y en términos de credibilidad al gobierno. Analicemos los números que tiene el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Sabemos que lo midió también y aprovechemos el tiempo, claro. Sí, él tiene el 24% de aprobación a la gestión a nivel de las ciudades de Quito y Guayaquil. Y en cuanto a su credibilidad, es del 14% que cree en el vicepresidente. Respecto al mes pasado hay un descenso porque era del 21%, y respecto a la gestión también una afectación porque tenía el 29% en la última medición. A nivel de Quito y Guayaquil no vemos diferencias en su credibilidad, 15% en Quito, 14% en la ciudad de Guayaquil. Esto quiere decir que le afecta a él también, aun cuando es una figura fresca dentro de la política y dentro del gobierno. Sí, es una figura fresca que además había estado encabezando sobre todo las iniciativas de diálogo. No obstante que no estuvo tan al frente durante octubre, hizo el anuncio y cuando recordemos que pedía comprensión, no estuvo tan al frente en la mesa de diálogo, pero yo diría que sobre todo en la medida en que lo que más cuestionaron los sectores, sobre todo el movimiento indígena, justamente a lo que más observaciones le ponían era al mecanismo de diálogo. En sus alocuciones decían, el propio comunicado de la Asamblea de Agosto de la CONAIE decía, en la medida en que los acuerdos llegados en el mecanismo de diálogo no se han cumplido, en fin, creo que este mecanismo ha sido uno de los que ha sufrido lesión. Y esto podría explicar también por qué este campo de acción que le dejaba al vicepresidente tener un discurso más de apertura, de frescura, ahora va a tener más dificultades de sentarse. Ahora, con con estos porcentajes que estamos viendo, ¿podría tal vez el vicepresidente Sonnenholzner postularse para algún cargo, tal vez ir a la presidencia, quién sabe, en las elecciones del 2021? ¿Cómo lo ve usted con justamente este tipo de cifras que estamos revisando en estos momentos? Yo creo que para mirar eso es capital, siempre hay que reconocer o analizar cuáles son las fortalezas y las vulnerabilidades, ¿no? En términos de fortaleza hay que decir que es el actor que probablemente tiene un rostro más fresco y que no ha estado, como dijimos, sentado en la mesa del diálogo que cerró octubre. Esto corre a su favor. Corre en su contra o es su vulnerabilidad el hecho de que sus opositores puedan justamente hacerlo corresponsable. Porque es parte del gobierno, obviamente. De un gobierno. Es muy difícil sacarle el cuerpo a esto. No obstante, en política hay construcciones de relato que hacen posible esto. Creo que estamos viviendo justamente un caso de ese tipo. Quien había sido vicepresidente del gobierno actual y es actual presidente, no tiene problema en desplazar responsabilidades, culpas o juzgamientos del gobierno anterior. Digo, en políticas los relatos se reconstruyen y demás. Pero
Yo diría a priori que los actores que son ahora mismo parte del gobierno nacional no corren especialmente con un capital muy saludable para entrar a las elecciones de 2021. No significa que su carrera política no pueda reinventarse, surgir más adelante, pero ahora mismo creo que no es el momento, más prudente. Estamos dialogando con Paulina Recalde, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para barajar cifras de la Asamblea Nacional. Paulina, ¿cómo está la calificación que tiene la Asamblea respecto de los ciudadanos que fueron encuestados? Sí, en el caso de la Asamblea tiene el 14% de aprobación a la gestión y el presidente Litardo tiene el 15% de aprobación a la gestión. Exactamente hace un año era del 30%, la de la Asamblea, porque Litardo no era presidente entonces, es decir que también ha sufrido una lesión esta cifra de aprobación a la gestión. Estas cifras son bastante bajas, me refiero en general a la Asamblea, a la aprobación a la gestión del presidente, a la aprobación a la gestión del vicepresidente. ¿Cómo evalúa usted? ¿Estamos en un momento político de desazón de los ciudadanos respecto de la conducción pública? Sí, es correcto. Durante estos 2 años lo que se ha configurado realmente es un escenario de muy bajo estado de ánimo, de baja confianza institucional, si uno mira comparativamente hablando lo que pasa con estas dos que he mencionado, pero varias otras instituciones. Esta es una característica de este ciclo político. Y se ha sumado una adicional como consecuencia o como salida de octubre, que lo que estamos detectando es ya no solamente este desapego, sino incluso hay un ánimo de profundo enojo. Hay un ánimo de enojo que va a tener que ser trabajado, leído, catalizado sobre todo para las próximas elecciones. Yo creo que el reto fundamental que tiene ahora mismo el país, las organizaciones, las figuras políticas, es cómo recomponer este ánimo de desconfianza, de desazón y sobre todo de enojo, porque eso puede terminar en escenarios políticos que son preocupantes para cualquier país. Y eso precisamente quería consultarle, con este estado de ánimo generalizado, vale decir, de la población ecuatoriana o mayoritario, más las reformas al Código de la Democracia que impiden los votos de listas y entre listas si no se vuelve a la plancha y les obliga de alguna manera a reconstituirse por dentro a los partidos políticos. ¿Qué tienen que hacer estas organizaciones para, reinventarse, generar confianza en los ciudadanos con miras a las elecciones del 2021? Sí, yo creo que algunas cosas, ¿no? Me parece que sobre todo toda fuerza y actor político tiene que hacer una lectura atenta de lo que sucedió en octubre. Es decir, pasar por encima significa perderse una buena parte de cómo está el estado de ánimo de la población. Segundo, leer este tema, de la desconfianza en las instituciones como un reto de reconstrucción y de refortalecimiento de la democracia. Y el tercero, que tiene que ver más con lo pragmático electoral. Por ahora hay 2 elementos importantes. 3. 1, todos los actores políticos perdieron algo de credibilidad durante octubre. A la par de esto, entraron nuevos actores, por ejemplo, del movimiento indígena. 2, ninguno de ellos, por ahora, podría llegar solo si no piensa en una serie de alianzas, de frentes, de generación de unidad con otras tiendas políticas. Y lo tercero... ¿Ninguno de ellos quiénes? Estamos hablando de las fuerzas políticas nacionales que por ahora configuran el escenario. Los partidos, incluidos los indígenas que aparecieron. Me refiero al movimiento indígena, me refiero a la Revolución Ciudadana. Pero hay otro ingrediente, que lo que estamos viendo ahora en las cifras es que hay un porcentaje abultado que no quiere saber nada con ninguno de estos actores. Y en esa medida, esto es un espacio que va a tener que ser poblado, conquistado, y por eso digo que el riesgo mayor que tenemos ahora es que este enojo se convierta en ingrediente para algo que por ahora, Paulina, es difícil de definir. ¿Qué otros actores políticos de importancia que podamos revisar en este momento se midieron en esa encuesta? Sí, hay los actores nacionales que venimos midiendo todos los meses. En el caso del expresidente Correa, tiene el 23% de credibilidad. Había tenido un descenso en octubre, que era el 18%, venía del 30% y descendió al 18% en octubre y se recuperó ahora hacia el 23%. En el caso de Guillermo Lasso, tiene el 18% de credibilidad a nivel de las ciudades de Quito y Guayaquil.
Jaime Nebot tiene el 29% de credibilidad a nivel de estas dos ciudades, también sufrió un descenso en su credibilidad en octubre, y la novedad es el surgimiento de Jaime Vargas, que tiene el 26% de credibilidad, y el de Leonidas Issa, que tiene el 31% de credibilidad, con la salvedad en estos dos casos que tiene 14% Issa y 11% Vargas de desconocimiento. Ahora, en Guayaquil, por ejemplo, Jaime Vargas y Leonidas Issa, ¿qué percepción tiene la gente en Guayaquil de ellos dos? Y lo digo porque obviamente forman parte del movimiento indígena y siempre hay una diferencia en la percepción entre la gente de Guayaquil y la de la sierra, la de Quito. Es correcto. En el caso de Leonidas Issa, su credibilidad es de 47% en Quito y del 19%. Claro, bastante baja. En el caso de Jaime Vargas hay menor diferencia porque en Quito es del 35% y en Guayaquil el 20%. Ahora hay que puntualizar que credibilidad, que es lo que se ha medido a estos actores políticos, Correa, Lazo, Nebot, Vargas e Issa, en ese orden los enumeró usted, no quiere decir intención de voto. No. Eso es totalmente diferente. Correcto, no digamos que totalmente diferente, pero la credibilidad suele ser un buen predictor de voto. Es un ingrediente, digamos. Siendo un buen predictor de voto, no puede ser traducido mecánicamente como intención de voto. Digamos sí, entonces que en resumen son estos actores los que ahora aparecen en el escenario nacional, esta entrada a raíz de octubre de estas dos figuras del movimiento indígena, esta lesión que sufrieron los otros tres que he mencionado durante octubre y esta recomposición, esta pequeña recuperación en este último mes. Esta configuración política y estado de ánimo de los ecuatorianos podría ser el caldo de cultivo para un outsider. Sí, me parece que esto es posible por este espacio que digo yo que queda por ahora entre enojo y desapego de estos actores. Lo que sí es necesario, sin duda alguna, es pensar que estas otras fuerzas políticas de las que he hablado van a tener que buscar necesariamente unidad, acercamientos con otras fuerzas políticas y que lo que tendremos seguramente para las próximas presidenciales es una fragmentación y difícilmente votaciones muy robustas como habíamos tenido en periodos anteriores. Voto fragmentado. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones de Paulina Recalde. Ella es directora de Perfiles de Opinión, encuestadora que acaba de entregarnos las últimas cifras conseguidas de la encuesta realizada entre el 28 de diciembre y el 3 de enero de este año. Paulina, muchas gracias por habernos atendido. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Seguimos ahora con Cristian del Alcázar Ponce en un avance de espectáculos.